su gentil atención. Muy buenos días. Buenos días a todos. Tengo el placer de presentar al doctor Carlos Salazar de Costa Rica. El doctor Salazar es cirujano torácico y cardiovascular y se desempeña actualmente como el presidente y gobernador del capítulo Costa Rica del American College. Así que lo invito a que colguemos su presentación y vamos preparando las respuestas para cuando finalice este segmento. Adelante, doctor Salazar. Buenos días. Para el capítulo Costa Rica del Colegio Americano de Cirujanos, es un verdadero honor haber sido invitados a este ciclo de conferencias por el capítulo de Colombia. Yo me llamo Carlos Salazar, soy el gobernador del capítulo de Costa Rica y me da un enorme placer estar con ustedes. El tema de la charla es el cirujano como investigador. No quiero aburrirlos con una cantidad de nombres y por supuesto que no los voy a leer, pero sí quiero recordarles que el cirujano por siglos ha estado investigando. Con sus contribuciones ha logrado que la medicina avance, llevando una mejor calidad de vida para los pacientes y sobre todo aumentando la sobrevida. Tenemos aquí personas de todas las nacionalidades y son nombres que recordamos todos de la Escuela de Medicina. Sin embargo, esta lista es mucho más grande. Estoy seguro que cualquiera de ustedes puede recordar más nombres para poner en ella. El cirujano es una persona diferente al internista y por supuesto a la gente que trabaja en ciencias básicas. Esto, por supuesto, tampoco es un cuadro comprensivo de todas las diferencias nuestras, pero sí los cirujanos somos más impulsivos, mientras que los otros son más reflexivos. El cirujano tiene mucha confianza en sí mismo y muchas veces, con solo una idea, puede empezar a investigar, no tanto en animales, sino muchas veces en la misma clínica. Yo puse aquí algunos de los saltos más enormes que ha dado el hombre en los últimos 50, 60 años y que han causado una conmoción, como dije, en el mundo médico y sobre todo impactando la calidad de vida de nuestros pacientes y su longevidad. Uno de los más grandes avances que hubo fue por el doctor Gibbon, que lo hizo en los años 50. Recuerden también que ningún estudio de esto se hace en semanas. A él le costó 20 años de trabajo estar diseñando una máquina a partir de sus horas tratando una pacientita a final de los años 20 y pico, que finalmente murió porque no podía respirar, murió de insuficiencia cardíaca, como todos recuerdan, y 20 años después había desarrollado la bomba de circulación extracorpórea, con la cual se han salvado millones de vidas en todo el mundo, pues se pudo desarrollar la cirugía cardiovascular. El otro invento que ustedes saben que también ha logrado salvar muchísimas vidas, de los cuales se había comenzado a trabajar antes, pero el doctor René Favaloro de la Argentina fue quien logró popularizar más esta operación durante el tiempo que estaba en la Cleveland Clinic. Esta operación de coronaria que todos conocemos como bypass ha salvado millones de personas de padecimientos cardíacos. Las prótesis vasculares es otro gran invento. El hombre o el cirujano vio cómo sus pacientes desarrollaban aneurismas en los vasos y empezó a buscar remedios. En el tiempo que yo estudiaba medicina, mi profesor de cirugía cardiovascular en su casa tenía prótesis de aorta que había recogido de la morgue del hospital y las guardaba en su propia refrigeradora en la casa
por supuesto que la que estaba más incómoda era su esposa, pues estaba más o menos cercano al alimento de toda la familia. Sin embargo, poco después se dieron cuenta que los homoinjertos no eran la solución al reemplazo de grandes segmentos arteriales dañados, sino que empezaron los cirujanos también a buscar materiales, telas especiales, dígase Dacron, Gore-Tex, cosas así, para hacer injertos que son hoy los que nos sirven para reemplazar segmentos largos de los vasos. Pasaron todavía 40 años más, hasta los años 90, en que un cirujano argentino, el doctor Parodi, se le ocurrió por qué no hacer otra manera menos invasiva de hacer esos reemplazos, no hacer esas operaciones tan enormes. Un familiar mío se operó en Houston y le hicieron una operación para cambiarle toda la aorta porque estaba aneurismática y era una incisión toracoabdominal. Este señor Parodi inventó las prótesis endovasculares y hoy en día, con ciertas características, el paciente no tiene que someterse a un reemplazo total, sino que se reemplaza el segmento por un abordaje endovascular que es mucho más corto, mucho menos doloroso. Es decir, ustedes saben todas las ventajas que estos abordajes tienen. Lo otro importante que hicieron los cirujanos fue descubrir las relaciones entre algunos tumores y las funciones hormonales. Se vio la relación entre cáncer de seno y estrógenos y entre cáncer de próstata y la testosterona. Todo esto ha creado una gran revolución en el tratamiento de muchos tumores, salvando igualmente muchas vidas de seres humanos. Las prótesis articulares. ¿Qué mejor manera de mejorar la calidad de vida de una persona que tiene una artrosis severa de cadera que reemplazándosela? Y ahí entraron los cirujanos e ingenieros y personas que diseñaron materiales especiales y gracias a Dios se pueden hacer reemplazos de rodilla, de cadera, de hombro, etc. Y esto también es un aporte inmenso que la cirugía pudo hacer. El campo de los trasplantes. Este campo que había iniciado Alexis Carrel a principios del siglo pasado, cuando con aquellas agujas increíbles y con materiales de sutura que no podían ser peores, logró hacer anastomosis vasculares y eso también duró muchos años hasta que otros cirujanos lo retomaron y empezaron a hacer trasplantes de riñón, después trasplantes de corazón, de hígado, de cara, de todas las cosas que se hacen hoy en día con un impacto enorme en toda la humanidad. Paralelo a esto, los cirujanos también han aprendido y han desarrollado métodos inmunológicos para prevenir el rechazo. Así que el aporte de las ciencias quirúrgicas es muy grande en este campo. La nutrición parenteral es otro. La hiperalimentación, como la conocemos, también es aporte de grupos quirúrgicos que habían comenzado en la Universidad de Pensilvania. Había chiquitos que nacían con unas malformaciones enormes del tracto digestivo. Igual hoy en día se ven personas con lesiones muy grandes y pierden gran parte de su intestino, que la única manera de mantenerlos vivos es con nutrición parenteral, que por supuesto también se utiliza para pacientes que necesitan otras cirugías y que están en estados nutricionales deplorables. Finalmente, para terminar esta lista, es la cirugía laparoscópica. Esta cirugía, como todos saben, evolucionó desde pequeños hospitales hasta centros hospitalarios más grandes y hoy en día a nadie se le ocurre pensar en una colecistectomía con aquella gran incisión. Antes decían un gran cirujano, una gran incisión. Hoy en día más bien la tendencia es hacer incisiones más pequeñas, el paciente se recupera más pronto con menos dolor. Y eso también ha revolucionado toda la cirugía, no solo de la vesícula, sino urológica, torácica. He visto lobectomías y neumonectomías por toracoscopía e inclusive están todavía evolucionando a hacer un solo puerto,
que es una gran cosa. Entonces, todos estos son avances que la cirugía ha logrado para la medicina en general, para sus pacientes en cuanto a calidad de vida y sobrevivencia en general. Bueno, ¿por qué creo yo que los cirujanos hemos dejado un poco de investigar? Si uno ve los currículums de las escuelas de medicina, tienen poca cultura, poca enseñanza de investigación. Los países en general no tienen mucho interés en que los cirujanos investiguen. Les dan una lista de pacientes que tienen que operar, la famosa lista de espera, les dan una enorme consulta externa que tienen que ir a dar, pero no les dan tiempo para que investiguen y no hay facilidad para que lo puedan hacer. En los tiempos que yo estudiaba medicina, en el Hospital San Juan de Dios que yo estaba, había una sala de cirugía experimental y ahí se podía operar perros. He estado durante muchos años en otros lugares del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, viendo hospitales antiguos pegados a grandes universidades que tienen laboratorios inmensos en donde los cirujanos pueden llegar a practicar operaciones y a diseñar nuevas operaciones, y eso se ha perdido. Nuestros nuevos hospitales son lugares muy bonitos, pero como grandes hoteles, y no tienen facilidad para que los cirujanos puedan investigar. Y posiblemente otra razón para que no se investigue es que a veces las regulaciones nacionales son muy socadas y entonces la gente no tiene interés. La sugerencia de esta charla entonces es que de alguna manera fortalezcamos la enseñanza de la investigación en las residencias quirúrgicas. Hoy en día se exige que hagan una tesis y la tesis es muy bonita, empastada, y al final se pone en un armario y nadie la puede ver. Eso está mal. El residente debe saber mejor investigar, debe tener tutores que lo estimulen y que lo ayuden. Se deben crear incentivos y ofrecer facilidades para que los cirujanos investiguen. Debe haber políticas nacionales que estimulen la investigación y, por supuesto, foros como este en que uno se une con personas de otros países, ojalá afiliadas al Colegio Americano de Cirujanos, que se supone tiene muchos años luz de avance en la investigación y que posiblemente pueden ayudarnos a orientar a nuestros jóvenes, siendo ellos recibidos en los Estados Unidos o viniendo profesores aquí para que nos aconsejen cómo hacer las cosas mejor, cómo volver a esa cirugía de investigación que siempre, como he mencionado, ha ayudado a mejorar la calidad de vida y los años de vida de muchísimas personas. Muchas gracias de nuevo por la atención y a ustedes, colegas latinoamericanos. Gracias.